Más de 23 millones de mexicanas forman parte de la población ocupada. Las mujeres necesitan a las organizaciones sindicales para defender sus derechos y hacer visibles las situaciones de discriminación y violencia. No obstante, la presencia de las mujeres en la estructura organizacional de los sindicatos es apenas del 20%. Hoy, en Mujeres en la Justicia, hablaremos de la perspectiva de género en la reforma laboral. Y para ello está con nosotros la jueza Alma Rubí Villarreal Reyes. Ella es integrante del Tribunal Laboral Federal en Asuntos Colectivos de la Ciudad de México. Bienvenida, jueza. Gracias, qué amable. Gracias por darme esta oportunidad, este espacio, y gracias por compartir la mesa con estos compañeros, con el ciudadano consejero, con la ciudadana jueza. Bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Y también está con nosotros la doctora Carolina Ortiz Porras. Ella es especialista en Derecho Laboral. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Es una oportunidad para difundir este tema fundamental y en este canal, con esta compañía, como dice la jueza, gracias a ustedes. Bueno, y la jueza ya nos adelantaba, ¿verdad?, que también está con nosotros el magistrado Sergio Javier Molina Martínez. Él es consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido. Gracias, Vero. Gracias por la invitación a este importante programa. Gracias por compartir con la señora juez Rubí y con nuestra amiga Carolina Ortiz. Consejero, por favor, preséntanos como un breve contexto para que todos sepamos de qué vamos a hablar cuando estamos hablando de la reforma laboral, así a grandes rasgos. Sí, pero la reforma laboral en México constituye la reforma más importante en los últimos 100 años. De ese tamaño es el cambio al cual nos estamos enfrentando. Este cambio se debió a varios factores. Enunciaré solo dos. Internamente tendríamos que tener una reivindicación con las trabajadoras, con los trabajadores, con los sindicatos democráticos, con los auténticos sindicatos, sí, pero también con las empleadoras, con los empleadores de este país, internamente. Y externamente hemos sido señalados por organizaciones en el mundo porque simulábamos el mundo del trabajo. Establecíamos contratos de protección y los juicios no se resolvían de manera rápida. Y ahí la importancia de este cambio en los últimos 100 años, Vero. Bien, pues en este contexto, si hablamos de las mujeres, ¿cómo, en qué momentos, en qué procesos podemos hablar de la perspectiva de género en la reforma laboral? Sí, a mí me gustaría señalar que esta reforma laboral impacta en el acceso a la justicia de manera transversal en todos los procedimientos. Estamos hablando en materia individual y en materia colectiva. Estamos hablando porque atraviesa dos principios básicamente, que es la imparcialidad. Al pasar el acceso a la justicia laboral al Poder Judicial, que por la división de poderes es el poder que se debe ocupar, eso genera independencia y autonomía del Poder Ejecutivo, tanto federal como local. Y eso pues abunda en esa profesionalización, en esa imparcialidad. Más la inmediación y rapidez de estos juicios, porque bueno, se suma a ello el tema de los plazos más cortos, de juicios orales, de tecnologías de la información. Entonces, todo esto abona a que haya un mejor acceso a la justicia, tanto para los hombres trabajadores como las mujeres trabajadoras. Pero ¿por qué es importante darle este enfoque hacia las mujeres? ¿Sienten que sí hay que poner ahí énfasis? Pues sí, creo que sí. Y afortunadamente, muchas, como decía el magistrado, muchas sindicalistas, mujeres, dieron su voz en la iniciativa y se recogieron cosas muy importantes para tener esta perspectiva de la que hablaba la jueza, ¿no? Esta perspectiva de un ambiente libre de violencia, de tratar de hacer de la igualdad una igualdad real, no nada más una igualdad en el papel, de establecer exigencias para evitar la violencia por una cuestión de género y varios aspectos que son muy importantes y sobre todo es muy importante que las mujeres y las mujeres de este país la conozcan. Magistrado, ¿cómo nos toca, abundando un poco en lo que mencionó la doctora, cómo esta transformación del sistema de justicia laboral toca a las mujeres o sí, debe involucrarlas? Es bien interesante tu pregunta y complementando un poco lo que dicen aquí las expertas. Es importante que el público, Vero, sepa que en la Constitución, en la Carta Fundamental, en la Ley de Leyes, se establecen ciertos derechos que se consideran como fundamentales, en específico para las mujeres.
Entonces, desde la Constitución se establecen ciertos derechos que preservan ciertos trabajos, ciertos horarios, ciertas condiciones para las mujeres en estado de embarazo o posparto. Pero no nos podemos quedar en ese aspecto. La reforma laboral, para que el público empiece a situar la importancia, toca muchos aspectos. Uno de ellos es la democracia sindical, los juicios rápidos, pero otro muy importante es ampliar estos derechos que se establecen en la Constitución. Y entonces ya no solo vemos los derechos de las mujeres trabajadoras como aquellos que derivan por el estado de embarazo o el posparto, sino más allá, evitar la discriminación en los empleos, establecer igualdad de oportunidades, igualdad de salarios para las actividades que se realizan y una diversidad de acciones, de disposiciones, de normas que hacen que la reforma laboral toque, como bien lo señaló la señora juez, diversos elementos, pero uno muy importante es conceptualizar, idear, visualizar la importancia que tiene el trabajo de las mujeres, el trabajo de las mujeres dentro de los sindicatos y el de las empleadoras o empleadores que tienen que ver bajo esta visión la manera en que se desarrolla el trabajo a cargo de los mujeres. Y también de las mujeres en puestos de dirección, ¿cierto? Vamos a hacer una pausa. Adelante. Sí, me gustaría complementando esto que cuando hablamos del tema de género en la reforma laboral estamos hablando de alrededor de 15 modificaciones en este aspecto, en este tema, y que se centran esencialmente en 3 ejes. La igualdad sustantiva a partir del reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres. Un segundo eje sería un mundo laboral libre de violencia y acoso, como ya lo mencionaba. Y un tercer eje sería la representación de las mujeres de manera proporcional en las directivas sindicales. Creo que ahí se condensa esta reforma en materia. Vamos a hacer una pausa y si les parece al regresar lo desglosamos, ¿no? Así es. En estos 3 aspectos. Vamos a la pausa, no se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre la reforma al sistema de justicia laboral, pero desde la perspectiva de género. Sabemos que el tema de la violencia, ¿no?, en ambientes laborales ya estaba ahí, ya se quería combatir, pero a partir de la reforma, ¿qué sería el cambio o qué podrías destacar, doctora? Bueno, hay un cambio fundamental. Se establece expresamente la obligación de los patrones para, de común acuerdo con sus trabajadores, hacer un protocolo para evitar la violencia por género y atender los casos y prevenir el acoso y el hostigamiento sexual. Como es para todas las empresas, es una obligación que todos los empleadores deben de cumplir. Hay varios modelos. La Secretaría del Trabajo en 2020 sacó un modelo de protocolo que está ahí accesible, consultable, pero que sepan que es muy importante las mujeres que participen en estos con sus empleadores para hacer estos protocolos y poder solventar y que haya este ambiente libre de violencia efectivamente. Que se sientan seguras, ¿no? Que se sientan poder exigir seguras, sus derechos, exacto, ¿no? claro. Consejero, ¿cómo podríamos vincular estos temas al acceso a la justicia, ¿no? Hablando de las mujeres, sus derechos laborales, ¿cómo? Bueno, nuestras juezas y nuestros jueces, aquí está una jueza, están formados, educados, tienen el conocimiento para juzgar con una perspectiva de género. Si eso le adicionamos estas herramientas para poder resolver de mejor forma los casos en donde esté involucrada una mujer, la ley establece algunas otras normas que ellos y ellas conocen. Un ejemplo de esto es que las juezas, los jueces, pueden dictar medidas de protección cuando al juicio acudan mujeres. Recuerdo un caso que seguramente será del interés del público que nos sigue. Una mujer menor de edad que no estaba asegurada en el IMSS. Esta mujer sufre un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es aquella lesión que se ocasiona por desempeñar el puesto, el cargo. Y lo que ya le sucedió lamentablemente fue una lesión muy fuerte en la mano. Era mujer y menor de edad y no asegurada en el IMSS.
una de nuestras jueces, ¿qué hizo? Es decretar una medida de protección, para que el público nos entienda, es una burbuja que protege a quien acude al juicio. Y entonces determinó que mientras el juicio seguía, esta mujer menor de edad, sin seguro social, debía seguir prestando la atención médica, no obstante que su patrón no la hubiera asegurado. Al resolver, no solo estableció como obligación de la parte empleadora asegurarla al IMSS, sino que esta dependencia debía seguir manteniendo atención médica e incluso psicológica debido a el daño sufrido. Con esto, el público podrá comprender la manera en que la ley ahora protege de manera diversa cuando acudan al juicio mujeres, pero además la obligación de nuestras juezas y nuestros jueces del Poder Judicial de la Federación para juzgar estos asuntos bajo una perspectiva de género. Qué importante, por un lado, bueno, claro que sí, el trabajo y la sensibilidad que tienen los juzgadores, pero también de que los trabajadores, las mujeres, conozcan sus derechos, ¿no? Porque ella podría haber pensado, no, pues yo no estaba asegurada, ¿no? Soy menor de edad, no me van a hacer caso, y se queda sin ejercer sus derechos, ¿no? Muy importante esas dos partes. Háblanos, jueza, de la parte del sindicato, de la representación de las mujeres, porque ahí también hay cambios. Claro, sin duda. Este fue en materia colectiva, desde la perspectiva de las mujeres, pues un cambio fundamental, porque decir representación proporcional es un criterio que permite ubicar cuántos hombres y cuántas mujeres están en las directivas sindicales. Pongo un ejemplo. Si las mujeres trabajadoras en un centro de trabajo ocupan un 30% en ese centro de trabajo, en esa misma proporción se tiene que ver reflejada en la directiva sindical. Si la cartera, la directiva, las secretarías son de 10, por ejemplo, pues por lo menos las mujeres deben de ubicar 3 carteras, y 3 carteras además de decisión. A la inversa, si las mujeres, como es el sector de la enfermería, de educación, es el 70%, pues en esa misma proporción deberá verse reflejada en el gremio sindical que dirige. ¿Y por qué es importante que tenga esta representación la mujer? Porque podría parecer, ¿no?, para el público, bueno, ¿de qué sirve que esté en el sindicato? ¿Por qué es importante que haya mujeres en los sindicatos, doctora? Porque precisamente es meter al ámbito sindical. Digo, la jueza es muy correcta. A mí, si me permiten, voy a poner un caso. Había carteras, ella nos está hablando de esta representación proporcional, pero había sindicatos donde la cartera de atención de los asuntos de las mujeres eran ocupados por hombres. A ese grado. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, es muy importante porque no se está visualizando desde adentro, que el sindicato es la organización que defiende a los trabajadores, pues la defensa de sus integrantes, de las mujeres, que son esenciales. ¿Y cómo van a defender sus derechos, no? Por supuesto. Y que es una oportunidad para, precisamente al sentarse con el patrón, con la patrona, es a negociar el contrato colectivo, es ahí donde se fija la agenda de género. Cuando hablamos de agenda de género, estamos hablando de la brecha salarial, estamos hablando del acoso o el hostigamiento, estamos hablando del tema de los cuidados, de los ascensos, porque aun cuando se crea que el mundo del trabajo es neutral, pues no lo es, ¿verdad? Y las cifras ahí lo ponen de manifiesto. Y que se ha manifestado ya con casos muy concretos. Pero a partir de la entrada en vigor de la reforma en materia de justicia laboral en México, ha aumentado gradualmente las directivas compuestas por mujeres. Más de 100 sindicatos actualmente son dirigidos por mujeres. Y lo que es más, para que el público además conozca la importancia de los casos, es que plantas productivas, grandes plantas productivas en México, plantas de autopartes o generadoras de muchos empleos, estamos hablando de una planta de 3.500 empleados, actualmente es dirigido por una mujer. Esa es la valía y la importancia de la reforma laboral y la incidencia que tiene en la perspectiva de género. Sí era necesario, ¿no?, ese impulso. Vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya pues con las conclusiones de nuestra charla. Vamos a la pausa, no se vayan.
Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos en la parte final del programa de hoy. Jueza, explícanos a grandes rasgos los procedimientos en lo que tiene que ver con los contratos colectivos Claro y lo que que sí. tiene que ver con las mujeres, ¿verdad? Claro, claro. En esta reforma laboral hay 5 procedimientos que se devuelve a la clase trabajadora el poder de decisión. Y cuando me refiero al poder de decisión, pues el poder de decisión que tienen las mujeres en la toma de decisiones. Voy a mencionar un procedimiento, por ejemplo, cuando se eligen las directivas sindicales, el mecanismo es ahora el voto personal libre, directo y secreto. Y ahí la mujer puede incidir y decidir por quién la va a representar. Un segundo procedimiento sería cuando se va por primera vez a celebrar un contrato inicial o la revisión de ese contrato colectivo de trabajo también es a través del voto personal libre y secreto y que le da libertad a elegir si aprueba ese contrato o esa revisión del contrato o no. Un tercero que está cerca, la legitimación que se vence el 1 de mayo del presente año, y el otro sería el de titularidad, que implica que cuando hay 2 sindicatos en pugna por quién representa los intereses de la clase trabajadora, pues también se va a determinar quién debe de hacerlo a través del voto personal. Y las mujeres deben deben saber que pueden decidir ahí, a través de este mecanismo del voto personal libre, directo y secreto. Hay una etapa muy importante que es la conciliación y que ahí se pueden resolver muchos asuntos antes de que lleguen con los jueces, ¿no? Así ¿Qué es. nos puedes comentar en cuanto a las mujeres? Efectivamente, un cambio fundamental en esta reforma fue establecer esta etapa previa al juicio. Y lo dice la Constitución, que es obligación ir a una audiencia conciliatoria. No obstante, en el caso de las mujeres, y atendiendo a los protocolos internacionales, cuando se trata de mujeres que han sufrido, que han sido despedidas por embarazo o que han sufrido violencia por su género, hostigamiento, acoso, pueden no acudir, es una excepción a esta conciliación, para evitar enfrentarse, revictimizar a la persona, y entonces la autoridad puede eximirla de esa etapa previa al juicio. ¿Qué pasa con las personas que están tomando, las personas juzgadoras que están tomando estas decisiones? Fíjate, Vero, que el Poder Judicial está comprometido no solo con legitimar los procesos de selección de sus juezas y de sus jueces, sino en materia laboral específicamente se emitieron convocatorias abiertas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, cualquier ciudadana, cualquier ciudadano podía inscribirse a los concursos de oposición. Pero además estos concursos tenían la característica de ser paritarios. El mismo número de plazas concursadas fue exclusivamente para mujeres o para varones. Así tenemos ya más de 125 juezas y jueces a lo largo y ancho del país resolviendo la nueva justicia laboral en México, como te dije anteriormente, con una perspectiva de género y atendiendo lo que la Constitución, la legislación y lo que los instrumentos, las leyes internacionales exigen para su cumplimiento en esta importante materia, Vero. Antes de que vayamos a las conclusiones, muy rápidamente me gustaría que cada uno, ¿no?, desde su óptica, cuáles son como los retos, dónde pondrían el énfasis, ¿no?, a lo que sigue, o a las áreas de oportunidad, como le llaman Claro. ahora, ¿no? Sí, bueno, sin duda el Poder Judicial ha dado mucha divulgación a esta reforma laboral, hay periodos de sensibilización, capacitación, especialización. Por primera vez, efectivamente, en el nombramiento de jueces, juezas, hay paridad de género y eso implica también una sensibilidad, un conocimiento mayor al ser mujer, ¿no? Pero sin duda esto es un esfuerzo muy importante, pero no es suficiente. Hay que seguir difundiendo, hay que hacer talleres, conocer, entender, divulgar, que eso es lo que estás haciendo en este espacio, me parece que es esencial y seguir capacitándonos. ¿Tú qué dirías, doctora? Pues, además de la difusión. Coincido con la jueza, creo que es fundamental que todas y todos sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son las nuevas autoridades, que perdamos ese miedo de acudir a las nuevas autoridades y sobre todo las mujeres, que es el caso que nos ocupa. Creo que muchas mujeres no hacían valer sus derechos por el tiempo. Con el nuevo modelo de justicia laboral y se ha abatido el tiempo de resolución de los juicios de una manera
importantísima, máximo 6 meses. Entonces, no tengan miedo a acudir y el Poder Judicial Federal es una garantía de que se van a cuidar sus derechos. Antes de las conclusiones, todavía nos faltan las conclusiones, magistrado. Pero es importante además que el público sepa que si una mujer trabajadora sufre un despido, sufre acoso en su centro de trabajo, puede acudir al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Este instituto brinda asesoría jurídica gratuita y en su caso va a formular la representación o va a ir ante nuestros tribunales llevando la representación de estas trabajadoras. Y también están especializados. También están especializados y lo que es más, Vero, que el público lo sepa, no solo a trabajadoras, a trabajadores, sino a micro y pequeños empresarios o sindicatos inclusive. Es importante que la gente sepa que el Poder Judicial de la Federación está comprometido con la reforma y todas las instituciones, entre ellos el Instituto Federal de la Defensoría, está dispuesto a asesorar a cualquier que se acerque a sus oficinas, pero de manera específica, de manera muy sensible a las mujeres de México. Bueno, y ahora para las conclusiones quiero plantearles, ya dijeron ustedes, mayor difusión, ¿no? Que se acuda, o sea, que se denuncie, que tengan esa confianza, ¿no? De que van a tener también, si se llega a judicializar el asunto, van a tener a personas juzgadoras sensibles. Ustedes, ¿qué dirían en cuanto a la reforma? ¿Hacia dónde vamos? Hemos avanzado, ¿no? Desde su implementación y vamos rápido comparado con otras reformas en otra materia. ¿Tú qué dirías como conclusión, jueza? Sí, como conclusión que hay que tener confianza, que hay que apostarle a esta reforma y retomando un poco los tiempos en los temas colectivos que me toca ver, el ejemplo sería los procedimientos especiales colectivos, que donde se ven todas estas titularidades, violaciones a derechos fundamentales, negociación colectiva, ahí se están resolviendo aproximadamente en 78 días. Creo que es un término excepcional. Por supuesto que hay excepciones, hay algunos asuntos que se prolongan, pero el promedio hasta ahora de estos procedimientos es en ese tiempo. Entonces hay que tener confianza, hay que apostarle, y que además no solo es la reforma laboral. Esta reforma también vino apuntalada por la ratificación del convenio 98 de la negociación colectiva, por el convenio 189 de las mujeres trabajadoras del hogar y por el convenio 190 que protege esto a las mujeres sobre el acoso y la violencia. Pues muchas gracias. ¿Tus conclusiones, doctora? Bueno, que la reforma laboral es una reforma esencial, es una revolución a través del medio jurídico, que es un cambio que nos afecta a todos, porque nosotros, después de ser personas, generalmente somos o empleados o empleadores, nos afecta a todos y que necesitamos de todos para su implementación, y que a 4 años que se están ya ha sido a pasos agigantados lo que se ha logrado, y creo que vamos por muy buen camino. Consejero. Pues que la ministra Norma Piña Hernández actualmente está comprometida con su equipo, con los consejeros, a lograr que la reforma laboral en México sea toda una realidad y que se juzgue con agilidad, con responsabilidad y con la sensibilidad social que la materia del trabajo ocupa. Estamos listos, estamos dispuestos y tenemos todo dispuesto para que sea toda una realidad en México. Ver. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias también a usted por prestar atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que preside la ministra Yasmín Esquivel. Soy Verónica González. Hasta la próxima.